Mi nombre es Lisa, y alguna vez creí que tenía todo bajo control. Ocupaba un puesto prestigioso como directora de marketing. Tenía una relación amorosa con mi esposo, Isen, y disfrutaba de una vida estable, cómoda y financieramente independiente. Me sentía orgullosa de poder pagar la hipoteca de mi propia casa, lo que aumentaba mi sensación de logro. La familia era fundamental en nuestras vidas. El hermano menor de Isen, Brian, y su madre, Amy, estaban muy presentes. Ya que habían perdido al padre de Isen años atrás, los hermanos eran muy devotos de su madre, algo que yo admiraba profundamente. Era reconfortante verlo y me hacía valorar aún más a Isen por su dedicación a su familia. Al principio, Amy parecía aceptarme. En las reuniones familiares, solía involucrarme en conversaciones sobre mi trabajo. A menudo comentaba con una sonrisa, eso del marketing suena importante. Me hacía sentir aceptada y valorada por la familia de Isen, lo cual apreciaba mucho. Para integrarnos completamente en su círculo tan unido, los primeros años de nuestro matrimonio estuvieron llenos de fines de semana alegres, comidas festivas y noches espontáneas de juegos familiares. Recuerdo un día de Acción de Gracias especialmente animado en casa de Amy, donde las risas y las conversaciones llenaban la habitación, creando un ambiente cálido e inclusivo. Se sentía bien pertenecer a esta familia. Sin embargo, todo cambió durante la celebración de la víspera de Año Nuevo en casa de Amy. Mientras llenaba mi copa de vino en la cocina, escuché accidentalmente una conversación que cambiaría mi perspectiva. Amy estaba comentando de manera burlona sobre el vestido económico de Julie en la sala, insinuando que Julie, una madre soltera que hacía lo mejor que podía, estaba fuera de lugar al intentar encajar con los grandes. Ese incidente me hizo cuestionar la naturaleza de la dinámica familiar que tanto había admirado. Las burlas, que antes descartaba como inofensivas, empezaron a tener un tono más malicioso. Con el tiempo, noté que Amy solía reunirse frecuentemente con Isen y Brian para susurrar y reírse de los demás, haciendo comentarios sarcásticos sobre otros miembros de la familia y amigos. Se volvió cada vez más incómodo presenciar estas situaciones. Y un domingo de Pascua llegué a mi límite. Amy estaba en la sala, criticando casualmente las decisiones financieras de otro familiar. Ya no pude contenerme. Me levanté y la enfrenté, señalando lo grosero de sus comentarios, con la esperanza de defender a quienes estaban siendo intimidados sutilmente. La sala quedó en silencio. Amy, con un tono agudo y sarcástico, desestimó mis preocupaciones, insinuando que yo era demasiado sensible. En ese momento, busqué apoyo en Isen, esperando que me respaldara, pero me sentí decepcionada. Darme cuenta de que las reuniones familiares, que alguna vez disfruté, tenían un trasfondo de mezquindad fue desalentador. Eso me llevó a reevaluar la dinámica de la familia de la que, en algún momento, había querido formar parte con tanto entusiasmo. Después de la decepcionante reacción de Isen, las reuniones familiares se convirtieron en una prueba para mí. Con frecuencia, terminaba aislada, con una bebida en la mano, mientras Isen permanecía al lado de su madre. De vez en cuando, Isen me lanzaba miradas de disculpa, pero nunca se unía a mí para darme el apoyo que necesitaba. Una noche, después de soportar otra cena difícil, lo enfrenté. ¿Por qué nunca puedes enfrentarte a ella?, le pregunté, con la frustración evidente en mi voz. Isen parecía cansado. Se pasó la mano por el cabello y respondió: «Es mi madre, Lisa, ¿qué esperas que haga? Espero que le digas que es cruel, espero que me apoyes», insistí. Pero nunca lo hizo. Como resultado, comencé a inventar excusas para evitar esas dolorosas reuniones familiares, crisis laborales repentinas, migrañas, cualquier cosa para escapar de los susurros hirientes y las miradas frías. Justo cuando pensaba que nuestra situación no podía volverse más tensa, la vida dio un giro inesperado. Estaba embarazada. Descubrir el embarazo me llenó de una mezcla de emociones. Sostuve la prueba con mano temblorosa y llamé a Isen. Él llegó de inmediato, con el rostro lleno de preocupación, hasta que le mostré la prueba. Su reacción, una mezcla de sorpresa y alivio, me dio una breve esperanza de que tal vez esta nueva vida podría ayudar a reparar la distancia que crecía entre nosotros. Sin embargo, el embarazo resultó ser todo menos fácil. Enfrenté náuseas constantes y mareos, con la amenaza de un posible aborto espontáneo siempre presente.
Esto me obligó a guardar reposo en cama y, eventualmente, a dejar mi trabajo cuando mi condición empeoró. Incluso mi vista comenzó a deteriorarse, una complicación rara pero potencialmente permanente. Durante este momento tan vulnerable, sentí que Isen se alejaba cada vez más. A menudo llegaba tarde a casa o, en ocasiones, ni siquiera lo hacía, dejándome sola para enfrentar mis desafíos. El día de mi cesárea programada llegó antes de lo esperado debido a mis problemas de visión, que hacían que un parto natural fuera demasiado arriesgado. Acostada en la mesa de operaciones, sentí una mezcla de miedo y anticipación. Pedí ver a Isen, pero una enfermera me informó que había decidido esperar afuera. La cirugía transcurrió sin problemas, y escuchar los primeros llantos de mi hijo fue un momento trascendental que me llenó de un amor abrumador. Sin embargo, esa alegría duró poco. Isen finalmente apareció en la sala de recuperación, pero su incomodidad y molestia eran evidentes. Lisa, tenemos que hablar. Esto no está bien, dijo abruptamente. Sus palabras, minimizando la necesidad de mi cirugía y lamentando la presencia de hombres durante el parto por ir en contra de normas antiguas, tocaron una fibra muy dolorosa dentro de mí. Antes de que pudiera responder, salió furioso, alegando que el ambiente del hospital era demasiado para él. Me quedé sola, tambaleándome no solo por sus palabras, sino también por la cruda realidad de nuestra situación. Las semanas siguientes fueron una niebla de noches sin dormir y constantes alimentaciones, con Isen presente, pero emocionalmente distante. Cada vez era más común que me dejara navegar sola las desafiantes aguas de la nueva maternidad. Desde que nació nuestro hijo, Isen apenas ayudaba con su cuidado. A menudo se quejaba. ¿Puedes callarlo?, gruñía mientras nuestro bebé lloraba toda la noche. Lo estoy intentando, respondía yo, con la voz pesada por el cansancio. Le están saliendo los dientes. Isen, le duele. Pero él no tenía paciencia. Todo lo que haces es concentrarte en el niño. ¿Y yo? ¿Qué pasa con nuestra vida sexual?, dijo, sorprendiéndome con su falta de comprensión y compasión. Yo aún me estaba recuperando de una cirugía mayor y funcionando con un mínimo de sueño. A medida que las semanas se convirtieron en meses, la insatisfacción de Isen solo creció. Una noche, mientras intentaba calmar a nuestro inquieto bebé de 7 meses, él dijo sin rodeos: «Tienes que volver a trabajar». Me quedé helada. ¿Qué? ¿Y el bebé?, empecé a decir. Contratamos a una niñera, me interrumpió. No podemos seguir viviendo así, Lisa, necesitamos el dinero. Quería argumentar que nuestro hijo me necesitaba y que yo no estaba lista para volver al trabajo, pero la mirada resuelta de Isen me dejó sin palabras. Sus ojos me silenciaron. Con gran pesar, comencé a buscar trabajo. Encontrar empleo con mi visión comprometida fue un verdadero desafío. Finalmente, conseguí un puesto en una empresa más pequeña, aunque el salario era mucho menor que el de antes. Cuando le informé a Isen, su respuesta fue, como esperaba, desdeñosa. ¿Eso es todo?, se burló. ¿Vamos a pagarle a una niñera para esto? Las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos. Estoy haciendo lo mejor que puedo, Isen. No es fácil con mi vista, le dije, intentando justificarme. Él solo murmuró algo y se alejó. Ese momento marcó el inicio de mi nueva realidad, correr al trabajo cada mañana, con la culpa carcomiéndome mientras dejaba a mi bebé con la niñera. Pasaba el día luchando con mi visión limitada y, al volver a casa, me encontraba con un esposo resentido y un hijo que necesitaba desesperadamente mi atención. El tiempo pasó en una mezcla confusa de trabajo, cuidado infantil y tensión creciente en casa. Antes de darme cuenta, habían pasado 3 años desde el nacimiento de mi hijo. A pesar de todas las dificultades, lo amaba profundamente y encontraba alegría en cada uno de sus logros y momentos importantes. Las reuniones familiares seguían siendo estresantes, especialmente por el comportamiento de Amy. Ella jugaba el papel de la abuela cariñosa cuando había gente mirando, pero su desinterés era evidente. «Ven con la abuela», decía con voz dulce, extendiendo los brazos hacia mi hijo. Sin embargo, él se aferraba a mí y apartaba la cara de esta mujer que apenas conocía. La expresión de Amy se volvía amarga. «¿Qué le has estado contando sobre mí?», preguntaba con tono acusador. «Estás poniendo a mi nieto en mi contra».
Intentaba explicarle, agotada. Amy, simplemente no te conoce bien. Si nos visitaras más seguido. Pero ella me interrumpía. No te atrevas a culparme de esto, y salía furiosa de la habitación. Cuando me quejaba con Isen, su reacción solía ser de indiferencia. Luego, una mañana cualquiera, mi mundo volvió a desequilibrarse. Sosteniendo una prueba de embarazo en mis manos, mi corazón latía con fuerza mientras veía el resultado positivo. El miedo me invadió. Mi primer embarazo había sido tan tenso, y mi salud había estado tan comprometida. ¿Podría mi cuerpo soportar otro? Mientras repasaba la línea de tiempo, me di cuenta de que ya estaba en el primer trimestre. La decisión parecía haberse tomado sin que yo fuera plenamente consciente. Con manos temblorosas, llamé a Isen al trabajo para darle la noticia. ¿Qué es?, preguntó con una nota de impaciencia en su voz cuando respondí a su llamada. Isen, dije, mi voz temblando. Hubo una pausa al otro lado de la línea, y luego escuché su desdén. Estoy ocupada. Hablaremos después, respondió, pero no renuncies a tu trabajo. Está bien, no podemos permitirnos el lujo de eso. La llamada terminó, dejándome mirando mi teléfono, sintiéndome más aislada que nunca. Afortunadamente, este embarazo fue menos difícil que el primero. Las náuseas matutinas fueron soportables, y mi vista se mantuvo estable, lo que me permitió seguir trabajando. Estaba decidida a apoyar a mi familia en crecimiento. Sin embargo, a medida que mi barriga crecía, la distancia entre Isen y yo parecía ensancharse cada vez más. Él pasaba más tiempo en la casa de su madre y, a menudo, regresaba tarde por la noche, agotado de cuidar a nuestro niño pequeño y de lidiar con mi embarazo. Una noche, cuando entró por la puerta, le pedí ayuda. Oye, ¿puedes leerle una historia?, dije, agotada, con la esperanza de que me ayudara. Isen nos miró y luego miró su reloj. No puedo, le prometí a mamá que ayudaría a quitar algunos muebles. No esperes despierto. Y con eso se fue, dejándome sola con nuestro hijo y mis lágrimas en mi 7º mes de embarazo. Me preparé para el Día de Acción de Gracias. Los invitados comenzaron a llegar por la tarde, incluidos mis padres, quienes inmediatamente comenzaron a ayudar en la casa, llenándola con el reconfortante sonido de las charlas y las risas. Justo antes de la cena, el timbre volvió a sonar. Era el hermano menor de Brian, Isen, y no venía solo. Todos. Esta es Christine, anunció Brian, presentando a su prometida. El ambiente de la habitación cambió a una atmósfera de alegres felicitaciones. Amy llegó poco después, y sus ojos se iluminaron al mirar a Christine. Durante la cena, Amy la colmó de atención, preguntándole sobre su trabajo como gerente en un banco nacional. ¡Qué prestigiosa!, dijo Amy, claramente impresionada, y luego, en voz más alta, para que todos lo escucharan, agregó: Christine gana 220,000 pesos al mes. Ahora, ese es el tipo de nuera con la que siempre he soñado, inteligente, hermosa, exitosa. Sus palabras me dolieron especialmente cuando me lanzó una mirada penetrante y añadió: algunas personas solo pueden tener bebés y engendrar pobreza. Sentí que mis mejillas se calentaban por la humillación. Mi madre se erizó a mi lado, lista para defenderme, pero la detuve suavemente para no empeorar la situación. ¿Sabes?, continuó Amy con su voz llena de falsa dulzura. ¿Por qué no seguimos esta hermosa velada en ese nuevo restaurante en el centro? Yo invito, por supuesto. Antes de que pudiera entender bien lo que estaba pasando, Amy, junto con Isen, Brian y Christine, se dirigían hacia la puerta. Isen ni siquiera miró hacia atrás. La salida de todos drenó el espíritu festivo de la habitación, y pronto, nuestros otros invitados comenzaron a irse, ofreciendo excusas débiles. Solo mis padres se quedaron, como un apoyo silencioso en la casa repentinamente vacía. Rechacé su ayuda, insistiendo en que también necesitaban descansar. Una vez que se fueron, me hundí en el sofá, abrumada por las lágrimas mientras las horas pasaban lentamente. Mis sollozos resonaron en la casa silenciosa, con mi mano descansando sobre mi creciente vientre, perdida en pensamientos sobre cómo mi vida había llegado a este punto. El amanecer ya se acercaba cuando escuché la puerta principal abrirse. La puerta se abrió de golpe. Isen entró tambaleándose, oliendo a alcohol y humo de cigarro.
sin decir una palabra, fue directo a nuestra habitación. Con las manos temblorosas, tomé mi teléfono y comencé a revisar las redes sociales. Allí vi una serie de fotos de Amy, Eisen, Brian y Christine sonriendo en un club nocturno de lujo. La leyenda decía: el mejor día de acción de gracias con mi familia real, mientras mi fecha de parto se acercaba. Una mezcla de emoción y ansiedad me invadió. Los médicos habían programado otra cesárea debido al corto tiempo desde la última, y aunque trataba de concentrarme en la llegada de nuestro nuevo bebé, las dudas sobre Eisen nublaban mis pensamientos. Una fría tarde de invierno, noté que Eisen desempacaba bolsas llenas de ropa de verano. Confusa, le pregunté: ¿qué es todo esto? Acabo de ver una buena oferta. Pensé en actualizar mi guardarropa, respondió, evitando mi mirada. No cuadraba del todo, pero con el bebé en camino, dejé de lado mis sospechas. Había estado ahorrando con mucho esfuerzo, asegurándome de que tuviéramos suficiente para las facturas de la hipoteca e incluso para contratar una niñera para nuestro hijo de 4 años. Afortunadamente, mi lugar de trabajo me había aprobado 3 meses de licencia sin goce de sueldo, 5 días antes de que estallara el caos de mi cesárea programada. Estaba descansando cuando Eisen y Amy irrumpieron por la puerta con urgencia, y los seguí a nuestra habitación. Vi a Eisen empacando rápidamente ropa nueva. Eisen, dije con mi voz temblorosa. Se levantó de golpe, visiblemente alarmado. ¿Qué estás haciendo? Todos vamos a la boda de Brian en Hawái, respondió secamente. Pero mi cesárea es en 5 días. ¿Quién va a cuidar de nuestro hijo? Protesté. Te las arreglarás. Siempre lo haces, dijo Eisen fríamente, cerrando la cremallera de su maleta. Antes de que pudiera decir algo más, él y Amy salieron por la puerta, dejándome en un silencio atónito. La realidad me golpeó como un maremoto. Frenéticamente revisé nuestra cuenta de ahorros. Estaba vacía. Todo el dinero que había ahorrado se había ido. Con dedos temblorosos, llamé a Eisen. ¿Qué pasó con el dinero? Todos nuestros ahorros. ¿Dónde están? Tartamudeé. Después de una pausa, su risa fría llenó mi oído. Lo necesitábamos. Para el regalo de bodas de Brian. No seas tan codiciosa, Lisa me dijo, y luego la línea se cortó de repente. Un dolor agudo atravesó mi abdomen. Al mirar hacia abajo, vi un charco formándose a mis pies. Mi fuente se había roto. El pánico me invadió cuando me di cuenta del riesgo inminente para mi cicatriz de cesárea. Agarrando mi teléfono con una mano y mi vientre con la otra, llamé a los servicios de emergencia. El hospital era un torbellino de actividad. Los médicos gritaban, las máquinas pitaban. Desperté horas más tarde con el suave pitido de los monitores, y el rostro de mi madre, lleno de lágrimas, flotaba sobre mí. Lisa susurró, apretando mi mano. ¿Estás bien? El bebé está bien. Poco a poco, la realidad de lo que había sucedido me golpeó. Casi había perdido la vida. Mi bebé casi se había perdido. 5 días después de mi cesárea de emergencia, me sentía sorprendentemente fuerte, tanto física como emocionalmente. Los médicos quedaron impresionados con mi recuperación y rápidamente me dieron luz verde para regresar a casa. Eisen no se molestó en llamar ni una sola vez para saber si estaba bien ni para preguntar por su hijo recién nacido. En ese momento me di cuenta de que nuestro matrimonio se había roto para siempre. Me acerqué a mis padres y les pedí si podía quedarme con ellos por un tiempo. Inmediatamente me recibieron a mí y a mis hijos, y no solo me dieron un lugar donde quedarme, sino también el apoyo emocional que necesitaba desesperadamente, al igual que hicieron con sus nietos. Aproveché la oportunidad para descansar y comenzar a buscar abogados de divorcio mientras reunía los documentos financieros necesarios. Una semana después de salir del hospital, Eisen finalmente llamó. Ignoré sus primeras 5 llamadas y contesté solo en el tercer intento. ¿Dónde diablos estás? ¿Por qué no estás en casa? Me dijo, su voz llena de enojo y confusión. Con calma, le respondí. Estoy en casa de mis padres con nuestros hijos. Pedí el divorcio. La reacción de Eisen fue una mezcla de incredulidad y burla. ¿Divorcio? ¿Estás bromeando? Después de todo lo que he hecho por ti, se rió amargamente. ¿Todo lo que has hecho? Contesté, llena de ira. Como abandonarme justo antes de dar a luz o robar nuestros ahorros. Oh,
Supéralo, se burló, con desdén. Te lo devolveré, no hay problema. De hecho, ni siquiera quiero volver a verte. ¿Sabes por qué? Porque voy a ser rico, dijo mientras hablaba de una oferta de trabajo de la nueva esposa de Brian, Christine, quien le había prometido hacerlo increíblemente rico con una nueva empresa financiera. Nunca creíste en mí, Lisa escupió. Siempre me detuviste. Bueno, adivina qué. Ahora soy libre y tú eres solo una perdedora que no puede ver el potencial cuando está justo frente a ella. El proceso de divorcio fue sorprendentemente rápido. Isen no discutió mucho. Devolvió el dinero que había tomado y aceptó pagar la pensión alimenticia, ya que yo había sido quien había pagado la hipoteca, como lo demostraban los extractos bancarios. El juez me otorgó la casa sin dudarlo. El día que me mudé de nuevo a lo que ahora era mi casa, Isen estaba allí, empacando sus últimas pertenencias. Se burló cuando entré con nuestro bebé y nuestro niño pequeño a mi lado. Disfruta de este basurero mientras puedas, dijo, mientras cargaba una caja. Pronto estaré en una mansión, nadando en efectivo. Verás lo que te perdiste. Cuando se fue, una profunda sensación de alivio me invadió. La casa se sentía más grande, más brillante y libre de la sombra de su presencia. 1 año y medio después, la vida había encontrado un nuevo ritmo para mí y mis hijos. Regresé al trabajo y logré encontrar un equilibrio entre mi carrera y la maternidad. No siempre fue fácil, pero estábamos felices, sanos y prosperando, como cualquier persona común y corriente. Un martes, mi teléfono sonó con una alerta de noticias que me dejó sin palabras. Un banquero local expuesto mientras un fraude deja a mi familia en ruinas. El artículo detallaba un escándalo impactante que involucraba a Christine, quien había estado llevando a cabo una estafa muy elaborada. Había convencido a Isen, Brian y a mí para que invirtieran en una empresa que no era realmente una compañía financiera. Tomaron préstamos masivos que los dejaron al borde de la ruina financiera. Incluso habían hipotecado la casa de Amy, invirtiendo todo su dinero en esta empresa falsa. Resultó que Christine no era banquera en absoluto. La oficina que les había mostrado solo era un alquiler a corto plazo. La pieza clave en su gran engaño desapareció con millones, dejando atrás nada más que documentos falsificados y sueños rotos. Para colmo, descubrí que también habían pedido un préstamo extra para financiar la lujosa boda de Brian y Christine en Hawái, el mismo evento al que Isen nos había abandonado para asistir. Mientras leía los detalles sorprendentes, una mezcla de emociones se apoderó de mí: sorpresa, incredulidad y, debo admitir, un pequeño sentimiento de venganza. Las consecuencias fueron devastadoras. Incapaces de pagar sus enormes deudas, perdieron todo: la casa de Amy, sus autos, e incluso sus pertenencias personales fueron embargadas por los acreedores. Se quedaron con nada más que una deuda abrumadora. Me enteré por rumores que Amy había tenido que conseguir trabajo como cajera, ganando apenas lo suficiente para pagar un pequeño departamento y la comida. Isen y Brian se encontraron en serias dificultades, con sus sueños de riqueza y éxito completamente destruidos. Sentí un gran alivio por haberme divorciado de Isen cuando lo hice, salvándonos a mis hijos y a mí de la ruina financiera que había caído sobre la familia de mi exesposo. Justo cuando pensaba que ya había superado todos esos eventos tan difíciles, mi teléfono sonó. Era el número de Amy. Contra mi mejor juicio, respondí. Lisa, dijo la voz de Amy, tímida, algo muy diferente a su tono autoritario de antes. Necesitamos tu ayuda, suplicó, pidiendo si podían quedarse con nosotros. Los niños necesitan a su padre y a su abuela, insistió. No puedes darle la espalda a la familia en momentos como este. Respiré hondo. Los recuerdos de las heridas del pasado me inundaron, las humillaciones del Día de Acción de Gracias, quedarme sola estando embarazada y a punto de dar a luz, y todas las veces que me habían menospreciado y desestimado. Mi familia, respondí con voz firme. No te preocupabas por la familia cuando me dejaste sola, embarazada y en peligro. No te preocupabas por la familia cuando ayudaste a robar mis ahorros. No te preocupabas por la familia cuando me insultaste. Amy intentó interrumpirme, pero seguí adelante. Lamento lo que estás pasando, Amy, pero no soy responsable de las decisiones que tomaste tú, Isen y Brian. Mi prioridad son mis hijos y no puedo exponerlos a la incapacidad que ustedes mismos han provocado. Por favor, no nos contacten de nuevo. Terminé la llamada y,
De inmediato, bloqueé su número. Mientras colgaba el teléfono, un peso parecía haberse quitado de mis hombros. Finalmente, realmente había terminado.